sobre lo que ha sido, le podemos dar una diapositiva antes, tradicionalmente el cerebelo como una estructura coordinadora. Bueno, como les mencionaba, es una investigación que estamos haciendo en conjunto con el Instituto de Neurobiología de la UNAM, ubicado en Juriquilla, Querétaro, y el Centro Médico Nacional La Raza. Básicamente, como les comentaba, es un estudio de investigación en este contexto. Como sabemos, el cerebelo, a manera de introducción, es un órgano que se localiza en la fosa posterior del cráneo y está separado, evidentemente, de los lóbulos occipitales por la tienda del cerebelo. Como ya todos sabemos, se compone por un vértice en la línea media y dos hemisferios cerebelosos a los lados. Todos conocemos estructuralmente el cerebelo, la sustancia gris del cerebelo y los núcleos profundos del cerebelo. Como sabemos, hay 4 núcleos fundamentales que son los núcleos efectores de este órgano para coordinar diferentes funciones que tradicionalmente, bueno, se han concebido exclusivamente motoras, pero bueno, evidentemente pareciera haber una evidencia en otro contexto, ¿no? Como sabemos, pues están el núcleo fastigio, el núcleo globoso, emboliforme y el núcleo dentado, cada uno formando parte funcional de la estructura de este órgano. Como sabemos, hay una división funcional y una división filogenética del cerebelo. Si hablamos desde el punto de vista funcional, el cerebelo se divide en 3, ¿no? Como sabemos, ya lo conocemos y lo hemos visto en las clases de anatomía, lo podemos dividir en un vestíbulo cerebelo, que es básicamente el cerebelo más arcaico, el arquicerebelo, y que se constituye por el lóbulo flóculo nodular y que tiene conexiones recíprocas principalmente con los núcleos vestibulares y ventriculares, ¿no? Y que tienen que ver con el control del equilibrio corporal. El espinocerebelo, que básicamente constituye el lóbulo anterior del cerebelo y que posee conexiones recíprocas con la médula espinal y que tiene que ver con el control del tono muscular y los movimientos de las extremidades. Y el cerebro-cerebelo, que es prácticamente la parte del cerebelo que nosotros estamos estudiando en este estudio de investigación, que tiene que ver con conexiones recíprocas que establece con la corteza cerebral y que tiene una función históricamente con la planeación de los movimientos, ¿no? Como sabemos, bueno, básicamente el lóbulo anterior, el lóbulo flóculo-nodular y el lóbulo posterior del cerebelo. Básicamente las aferencias que llegan a este órgano, como sabemos, llegan a diferentes niveles, pero las aferencias se van organizando de acuerdo a la estructura filogenética del órgano, ¿no? Como sabemos, el arquicerebelo, que lo constituye el lóbulo flóculo nodular y parte del vermis, tiene sus referencias hacia los núcleos vestibulares, tienen que ver con el control del equilibrio y demás. El paleocerebelo, que finalmente es la estructura que se comunica con la médula espinal y que tiene que ver con la ejecución motora. Y el neocerebelo o cerebro-cerebelo, que prácticamente es los hemisferios cerebelosos y los núcleos dentados, los que ejercen, al parecer, una coordinación de la función motora más sofisticada por establecer conexiones directas con la corteza motora. Como les mencionaba, el arquicerebelo corresponde al lóbulo flóculo-nodular, el paleocerebelo al lóbulo anterior y el neocerebelo a los hemisferios cerebelosos, ¿no? Vemos aquí la división funcional y filogenética que tiene el cerebelo a este nivel. Como sabemos, hay una somatotopia en el sistema nervioso. Lo que distingue al sistema nervioso particularmente es que muchas o todas las partes del sistema nervioso tienen una organización topográfica funcional, es decir, por ejemplo, en el contexto del cerebelo, el organismo humano, la economía humana está dividida de una manera prácticamente topográfica, y aquí, como sabemos, ya se describe la cabeza y el tronco, y los miembros establecen funcionalmente una localización sobre todo en el vértice del cerebelo, y que tiene que ver con los movimientos de las diferentes estructuras del cuerpo, ¿no? Esto es importante para entender que en el sistema nervioso la somatotopia, la organización topográfica es algo fundamental. El sistema nervioso se organiza de esa manera, y a partir de esa manera es como genera
la funcionalidad de todos los componentes que forman nuestra economía. Sin embargo, creo que con esto de lo que les voy a hablar, también debemos entender que no solamente es una organización topográfica, sino que es un todo que funcionalmente coordina y que probablemente esta sea la explicación de por qué en esta hipótesis se sugiere que hay un involucramiento en la cognición y en la afectividad. Como sabemos, son tres capas que constituyen al cerebelo, lo cual es importante entender: la capa molecular, la capa de las células de Purkinje y la capa granular, ¿no? La célula de Purkinje, por excelencia, es la célula de proyección, la célula efectora de este órgano, y que ejerce fundamentalmente la función de la eferencia del órgano en cuestión. Como sabemos, diferentes tipos celulares constituyen el cerebelo. Las células en canasta y las estelares se encuentran en la capa molecular, las de Purkinje, como les comentaba, las células granulosas y las de Golgi en la capa celular granulosa, y la célula de Purkinje, que como les comentaba es la principal célula de proyección, ¿no? Como sabemos, bueno, esto es un esquema muy ilustrativo. Todas las referencias que llegan al cerebelo llegan particularmente por dos vías, ¿no? Por las fibras trepadoras y por las fibras musgosas. Las que nos interesan en este momento son las fibras musgosas, porque particularmente traen todas las aferencias que vienen de diferentes partes del sistema nervioso, pero sobre todo de la corteza superior, ¿no? De la corteza frontal, parietal. Y bueno, establece inicialmente sinapsis con las células granulosas y posteriormente con las fibras paralelas, que como ya sabemos en nuestras clases de histología y fisiología, particularmente establecen sinapsis con las células de Purkinje, y esas a su vez sobre los núcleos efectores principales que ya mencionamos y que todos conocemos. Evidentemente, como les mencionaba, las aferencias que vienen particularmente de la corteza ingresan por las fibras musgosas, hacen sinapsis con las células granulares y posteriormente con las fibras paralelas, que establecen conexión con las células de Purkinje, y posteriormente los núcleos profundos del cerebelo, y esto a las diferentes estructuras. Bueno, esto es importante solamente de manera introductoria para conocer que las principales características cardinales de la disfunción en el cerebelo tienen que ver con diferentes expresiones clínicas, ¿no? Cuando nosotros vemos un paciente con una lesión en el cerebelo, clásicamente hablamos de que el individuo puede manifestar hipotonía, puede manifestar un tipo de disartria, una disartria escándida que no le permite articular adecuadamente las palabras, una ataxia, que es la dificultad para establecer una coordinación adecuada, un temblor, que generalmente es un temblor de intención y un temblor postural, nunca de reposo, y una disfunción oculomotora. Son básicamente todas las signos cardinales de los desórdenes cerebelosos, ¿no? La ataxia, la disartria, la distiadococinesia, que como sabemos es una incapacidad para ejecutar los movimientos alternantes, y una dismetría, que es una incapacidad para controlar el rango de movimiento. Este concepto de la dismetría es importante y se lo menciono aquí y lo vamos a tomar muy en cuenta, porque las nuevas teorías que hablan sobre el involucramiento del cerebelo como un órgano también que coordina la función cognitiva y afectiva, introducen un nuevo término que es la dismetría cognitiva y la dismetría afectiva. Es decir, así como hay una dismetría en la parte motora, hay una dismetría del pensamiento y hay una dismetría afectiva. Más adelante lo vamos a mencionar. Como sabemos, al paciente se le explora en la estación, en la marcha, y valoramos, como sabemos, si hay lateropulsión, anteropulsión, retropulsión, y evidentemente esto nos ayuda a saber y a localizar, porque como todos sabemos, la neurología es una ciencia localizadora. Todos los neurólogos, finalmente, antes de emitir un diagnóstico, tenemos que localizar la lesión. Es decir, un individuo llega con signos y síntomas del sistema nervioso, nosotros principalmente establecemos una exploración neurológica completa y establecemos una localización con base a esos síntomas que se presentan. Como les mencionaba, pues la dismetría genera esta dificultad en el rango del movimiento, no se puede llegar adecuadamente con precisión al blanco que se le pide al paciente. Cuando este blanco se excede, nosotros le llamamos hipermetría,
Cuando se queda corto le llamamos hipometría, por así decirlo, y pues tradicionalmente, como sabemos, explora, hay diferentes formas de explorarlo, pero una muy conocida y muy ilustrativa es la prueba de dedo-nariz, donde el paciente pues evidentemente no puede realizar adecuadamente el movimiento que un sujeto normal podría realizar al poder calcular la distancia que hay entre el punto que le ponemos y el movimiento que el paciente realiza, ¿no? Esto es lo que tradicionalmente se conoce como dismetría. Básicamente, a partir de las diferentes lesiones que se pueden producir en el cerebelo, por eso les comentaba que esto es algo, esto es una ciencia que nos permite, es un arte más que una ciencia que nos permite localizar mediante la clínica la lesión. Hay diferentes síndromes que se producen en el cerebelo. De entrada hay un síndrome del vermis rostral que tiene que ver con lesiones sobre todo en el lóbulo anterior del cerebelo y que se manifiesta por una marcha táxica, hay dismetría leve, la coordinación puede ser normal o ligeramente afectada y puede aparecer nistagmus, hipotonía o disartria, pero es poco frecuente. Esto es muy frecuente verlo en los pacientes alcohólicos crónicos que presentan una degeneración cerebelosa y sobre todo presentan un síndrome del vermis rostral. En el síndrome del vermis caudal, lo principalmente afectado es el lóbulo flóculo nodular y el lóbulo posterior. Aquí hay más ataxia de extremidades, hay ataxia troncal, aparece un nistagmus espontáneo a nivel ocular y ahí puede haber posturas rotadas en la cabeza. Esto finalmente afecta sobre todo el lóbulo flóculo nodular y se ve en algunas lesiones más frecuente que en otras, sobre todo en los meduloblastomas, ¿no? Entonces, como les decía, cuando un individuo trae diferentes síntomas y signos del sistema nervioso, nos ayuda a localizar dónde probablemente puede estar la lesión. En el síndrome hemisférico, bueno, como su nombre lo dice, esto puede afectar los diferentes hemisferios y hay incoordinación de los movimientos y la ataxia y la dismetría se lateraliza hacia el lado de la lesión. Bueno, y el pancerebeloso, que es la combinación de todos los anteriores, que ocasiona una disfunción generalizada y que el paciente evidentemente expresa esta manifestación. Bueno, entonces básicamente eso fue una introducción. Aquí la pregunta es, ¿se relaciona el cerebelo con la cognición y la afectividad? Y bueno, si lo hace, pues, ¿cómo lo hace, no? Antes de poder entrar en materia, vamos a hablar un poco de las vías de comunicación entre el cerebelo y la corteza. Y como sabemos, las vías cerebro-cerebelosas reúnen información sobre todo del córtex del lóbulo frontal, tanto dorsomedial como dorsolateral, el parietal posterior, el temporal superior, la región parahipocámpica y el giro cingulado. Esta vía córtico-pontina constituye parte de las vías cerebro-cerebelosas y se compone de fibras que vienen de diferentes áreas de asociación, sobre todo del lóbulo frontal, parietal, temporal y occipital. Descienden por la cápsula interna, hacen un relevo en el puente y a través del puente se genera una vía que es la que hace sinapsis en el cerebelo propiamente, ¿no? Entonces, como les decía, básicamente todas esas fibras córtico-pontocerebelosas descienden y hacen sinapsis en los núcleos pontinos, se decusan y generan la aferencia a nivel cerebeloso. Básicamente en este atlas por tractografía podemos observar cómo estas fibras se decusan e ingresan al cerebelo para ejercer esa aferencia. Las vías eferentes del cerebelo salen generalmente por el pedúnculo cerebeloso superior e inferior y sobre todo las que nos interesan, las fibras cerebelo-talámicas y cerebelo-rúbricas salen por el pedúnculo cerebeloso inferior y ejercen su influencia tradicionalmente en la corteza motora y premotora, hacen un relevo previo en el núcleo ventrolateral del tálamo y con esto tradicionalmente se sabía o se conocía que se ejecutaba una coordinación sobre la función y la planeación de los movimientos. Esto es lo que el cerebelo tradicionalmente se ha descrito que es lo que realiza, ¿no? Pero sin embargo se ha demostrado que también, además de ejercer una respuesta, por así decirlo, una eferencia hacia la corteza motora y premotora, también al parecer hay una eferencia hacia los lóbulos parietales y temporales. Entonces esto pareciera ser un circuito de retroalimentación, ¿no? Donde las mismas áreas asociativas que mandan las aferencias reciben esa respuesta del cerebelo después de haber procesado la información. Esquemáticamente pues podemos ver cómo el cerebelo de alguna manera contesta, por así decirlo, ¿no? Es decir, procesa la información que recibe y la envía, ¿no? A nivel del núcleo fastigio, que es el
el núcleo básicamente representativo del cerebelo, se ejerce una función regulatoria sobre el equilibrio y el